En esta presentación vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria. Estos son los diferentes subtemas que vamos a tratar en la unidad de incontinencia urinaria. El objetivo de nuestra presentación es conocer el impacto epidemiológico de esta patología, los distintos tipos de incontinencia, el impacto social y psicológico en el paciente, los tratamientos disponibles. Son algunos de los aspectos que aborda esta presentación, que tienen como objetivo que el profesional ayude al paciente a aceptar este problema y a tomar medidas para mejorar su calidad de vida. Se define la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra, objetivamente demostrable y de tal magnitud que constituye un problema higiénico y social. La incontinencia urinaria debe de considerarse no como una enfermedad, sino como la manifestación de distintas disfunciones del tracto urinario inferior, no solo un problema médico, sino también sociocultural. La incontinencia es un problema frecuente que aumenta con la edad, siendo especialmente relevante a partir de la década de los 60. Bortolotti presenta una prevalencia del 11% en mujeres mayores de 40 años. Müller, en un estudio de mujeres entre 40 y 60 años, representa el 72%, y Hampel en un metaanálisis de 48 estudios epidemiológicos para una edad entre 30 y 60 años que representan el 24.5%. Además existen más de 600.000 personas con edades comprendidas entre 35 y 65 años que han padecido un episodio de incontinencia urinaria. Iniciemos con la clínica. La pérdida involuntaria de orina es el motivo de consulta, pero la presentación varía en temporalidad y clínica. Podemos encontrar, según la presencia temporal, dos formas de incontinencia. Como observamos, está la incontinencia transitoria o aguda, la incontinencia establecida o crónica. Por criterios clínicos podemos diferenciar la incontinencia de esfuerzo, por urgencia, inconsciente, por rebosamiento, y la última, que es la incontinencia postmiccional en el varón. En la incontinencia transitoria o aguda, su evolución es menor de 4 semanas, destacando entre las causas la infección urinaria, estados de confusión mental, fármacos como pueden ser sedantes, diuréticos, antidepresivos, vaginitis atrófica en la mujer, impactación fecal y limitación de la movilidad. La incontinencia establecida, crónica o persistente, cuyas principales causas son la hiperactividad del músculo detrusor, también puede darse por la hipoactividad del detrusor, la obstrucción infravesical y la incompetencia esfinteriana. Mientras que por los criterios clínicos podemos diferenciar a la incontinencia de esfuerzo, que es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra sincrónicamente al aumento de la presión abdominal en ausencia de contracción del músculo detrusor, como observamos en la primera gráfica. Esto se puede dar por estornudos, por tos o por ejercicios físicos, como vemos en nuestro segundo gráfico. Y esto es más frecuente en las mujeres. La incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria asociada con el deseo intenso y repentino que no se puede inhibir voluntariamente. La urgencia puede ser motora, por una inestabilidad vesical, o sensitiva, temprana sensación de plenitud vesical con escaso llenado. La incontinencia inconsciente, en cambio, es la fuga urinaria sin la presencia de esfuerzo ni urgencia secundaria a enfermedades neurológicas. La incontinencia por rebosamiento ocurre cuando la resistencia uretral es menor que la presión vesical al final del llenado, secundariamente a problemas del vaciado. Y por último, la incontinencia postmiccional en el varón, o goteo postmiccional, con dos posibles mecanismos. El primero es el defecto de contracción en la uretra posterior y bulbo esponjoso, persistiendo la contracción del detrusor. La segunda es la alteración del mecanismo de eliminación de la orina en la uretra anterior, conservando el funcionamiento de la uretra posterior. También tenemos la clasificación etiopatogénica, que tiene en cuenta que la continencia depende de la vejiga y del sistema esfinteriano.
Entonces en esta encontramos la incontinencia por hiperactividad del detrusor, que son contracciones involuntarias del detrusor en el llenado que provocan pérdidas. Puede ser de causa neurógena, como una vejiga hiperrefléxica, o no neurógena, como una vejiga inestable. También tenemos la incontinencia por anomalías del sistema esfinteriano. También existe la incontinencia mixta, donde se combinan las anteriores modalidades que les hablé. Y hay otra posibilidad a la hora de clasificar la incontinencia, que es tener en cuenta la edad de presentación, sea esta en niños, incontinencia en adulto, aquí hay que destacar femenina y masculina, y la incontinencia en el anciano, que veremos al final de la presentación. Continuando con el diagnóstico, la evaluación de un paciente con incontinencia de orina debe ir no solo a la demostración y cuantificación de la fuga, sino a la búsqueda del motivo de la misma, ya que un diagnóstico correcto nos llevará a poder ofrecer el tratamiento adecuado a cada tipo de incontinencia según su etiología. Los puntos principales de apoyo del diagnóstico, como observamos en la gráfica, son la anamnesis o historia clínica, la exploración física y el estudio urodinámico, pero se puede complementar estos con la analítica y con el diagnóstico por imagen. En la anamnesis, el paciente, al hacer partícipe al médico de su problema, contará cómo y cuándo le sucede, evidenciándose las características de intensidad y la repercusión en su vida diaria. El interrogatorio debe de incluir la forma de presentación, asegurando que el escape se produce a través de la uretra, la relación de la fuga con la realización del esfuerzo o la presencia de urgencia miccional, además de la cuantificación, el diario miccional y los antecedentes personales. En la exploración física se debe comenzar con una exploración sistémica general y centrarnos después en los signos propios comunes a los dos sexos. Iniciaremos la exploración por el abdomen, incluyendo la puño-percusión. Buscamos hernias, masas y distensión vesical. También realizamos un examen cutáneo para ver si existen lesiones de contacto de la orina con la piel. El examen rectal para valorar el tono esfinteriano y el reflejo bulbocavernoso, y reflejar así la integridad del arco sacro. En el hombre valoraremos también el tamaño y las características de la glándula prostática. La exploración ha de realizarse con la vejiga reflexionada. En la mujer se realizará examen ginecológico que vamos a incluir primero las características de los genitales externos, también la patología asociada del suelo pélvico, que puede ser un cistocele, un rectocele o podemos estar frente a un enterocele. La evaluación de la motilidad uretral mediante el test del hisopo o bastoncito consiste en la introducción de un bastoncito en el meato uretral con el paciente en posición ginecológica. Se le solicita la realización de pujos observando la angulación del hisopo, como podemos ver en la gráfica. Si esta angulación es mayor de 35 grados, implica la existencia de hipermotilidad uretral. Y por último, en la exploración física tenemos la demostración mediante la elevación del cuello vesical de la durabilidad quirúrgica de la incontinencia. Aquí destaca la maniobra de Bone. Es la elevación con los dos dedos medio e índice sin producir compresión de la uretra de la pared vaginal anterior, pidiendo a la paciente que tosa y comprobando la corrección de la incontinencia. Continuando con determinaciones analíticas, usaremos la analítica general de sangre para valorar la función renal, la creatinina, y en el hombre las cifras de PSA, el sedimento, cultivo con antibiograma y citología urinaria para descartar la existencia de una infección urinaria y una patología orgánica presente. Al acudir a estudios urodinámicos se basa en la necesidad de objetivar el estudio de los síntomas del tracto urinario inferior, que nos conducirá al diagnóstico diferencial del tipo de incontinencia, sea esta, como vemos en las gráficas, que puede ser de esfuerzo o de urgencia, y así poder ofrecer un tratamiento correcto.
Dentro del estudio urodinámico tenemos la flujometría miccional, que es la exploración más básica que se realizará aprovechando los deseos miccionales, que define como el volumen de líquido evacuado por uretra en la unidad de tiempo, como vemos en la gráfica azul. Tan importantes son las cifras del flujo como la morfología de la curva. En la incontinencia de esfuerzo podemos ver en la gráfica cómo el flujo máximo elevado con una curva alta y corta. Esta flujometría miccional nos ayuda cuando existen incontinencias de esfuerzo. La cistomanometría es la representación gráfica de los cambios de presión vesical en relación al volumen vesical, valorando acomodación, control del detrusor, sensación y capacidad. Con ella detectamos la presencia de inestabilidad vesical, asociada o no a fugas. La incontinencia de esfuerzo se produce al aparecer fugas con los pufos en ausencia, como vemos en la gráfica del músculo detrusor de la vejiga. La presión de fuga es la presión intravesical coincidente con la cual se produce fuga de orina ante cierta reflexión vesical. Aquí podemos diferenciar dos tipos de presión. La primera, que es la presión vesical de fuga, es la presencia de fuga por contracción del músculo detrusor y mide la resistencia del mecanismo esfinteriano ante la presión del detrusor como fuerza expulsiva. Se usa como factor pronóstico en la evolución del posible deterioro del tracto urinario superior, estando la cifra de corte en 40 centímetros de agua. La segunda presión abdominal de fuga se usa en la evaluación de la competencia uretral en la incontinencia de esfuerzo. Se ha comprobado que presiones de fuga con la tos o valsalva inferiores a 60 centímetros de agua sugieren la presencia de incontinencia intrínseca uretral. El test de presión-flujo valora el flujo miccional interrelacionándolo con la presión para obtener ese flujo. Permite observar el comportamiento del músculo detrusor y la existencia de una obstrucción infravesical. La potencia del detrusor se realiza mediante el stop test, que consiste en ordenar la detención voluntaria de la micción, valorando el cambio de presión intravesical ante el aumento de la resistencia uretral. Su utilidad es más pronóstico que diagnóstico, ya que con la corrección quirúrgica se va a aumentar la resistencia uretral. Cuando se contraen simultáneamente uretra y detrusor, se denomina disinergia detruso-esfinteriana. Video urodinámica es la combinación de exploraciones radiológicas del tracto urinario inferior con la urodinámica. El material que se utiliza como elemento de infusión es contraste radiológico. Permite observar simultáneamente la imagen radiológica, como vemos en la gráfica, junto con las variables urodinámicas, permitiendo así la combinación de presión, tanto vesical, abdominal, el flujo miccional e imagen videofluoroscópica. Continuando con el diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta básicamente las diferencias entre vejiga inestable, vejiga neurógena, incontinencia de esfuerzo e incontinencia por rebosamiento, sin olvidar la incontinencia psicógena, que es el escape voluntario sin conciencia del paciente. La inestabilidad vesical es la aparición de contracciones involuntarias no inhibidas vesicales, en ausencia de enfermedad neurológica franca, pudiendo ser secundaria a una obstrucción o puede ser también idiopática. El cuadro clínico se caracteriza por la frecuencia de la polaquiuria, diurna y nocturna, la urgencia y la urgencia incontinencia. La incontinencia se produce en cualquier posición, aunque suele desencadenarse con los cambios posturales y en ocasiones con el esfuerzo, aunque la fuga no es sincrónica a la producción del mismo. En la cistomanometría se observan contracciones del detrusor involuntarias, coincidentes con un deseo miccional precoz. La capacidad vesical suele estar completamente disminuida. La incontinencia de esfuerzo se produce de forma sincrónica, la fuga con el aumento de presión intraabdominal, como podemos ver en la gráfica, que puede ser por una
por toser, por estornudar, por hacer fuerza o por realizar ejercicio. En cambio que en la incontinencia psicógena se puede acompañar de urgencia y se produce bajo condiciones de periodos de estrés psicosocial o ambiental. Se debe objetivar que la fuga es por contracción del detrusor y no por aumento, en este caso, de la presión intraabdominal. Aunque la historia clínica, la exploración y las pruebas complementarias sean sugerentes del tipo de incontinencia, ante la existencia de dudas es conveniente la realización de estudios urodinámicos. Dentro del tratamiento vamos a diferenciar entre el tratamiento conservador y el quirúrgico. En el tratamiento conservador, tanto en la incontinencia de esfuerzo como en la de urgencia, es el primer escalón terapéutico indicado, especialmente en pacientes que no requieren o no pueden ser intervenidos quirúrgicamente. Estas terapias se pueden usar por separado o de forma combinada, incluso con la cirugía. En el primer cuadro tenemos, dentro del tratamiento conservador, las técnicas de rehabilitación y tratamiento farmacológico, mientras que en el tratamiento quirúrgico se encuentra en la incontinencia de esfuerzo, en la incontinencia de urgencia y también en la incontinencia por rebosamiento. En las técnicas de rehabilitación, estas están encaminadas a fortalecer y rehabilitar la musculatura pélvica. Primero tenemos los ejercicios del suelo pélvico y conos vaginales. Estos conos vaginales es una serie de conos que está formada por 9 de pesos crecientes. La mujer se los introduce en la vagina manteniendo el peso durante unos 15 minutos 2 veces al día. Hoy en día se recomienda que los ejercicios se realicen de 3 a 4 veces por semana durante al menos 15 a 20 semanas. Son eficaces en la incontinencia de esfuerzo y en la de urgencia. El segundo es el biofeedback. Consiste en el reconocimiento de procesos fisiológicos inconscientes mediante instrumentos que aportan señales, sean estas visuales, auditivas y táctiles. El tercero es la estimulación eléctrica. En la inestabilidad vesical hay evidencia limitada sobre su eficacia. Se basa en el reforzamiento de los circuitos neuronales que inhiben la contractibilidad vesical. Se aplica en forma de sondas, sea anales o vaginales. Y por último tenemos a las técnicas de modificación de la conducta. Supone el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias para prevenir la fuga. En la incontinencia de esfuerzo, el objetivo es enseñar cómo contraer voluntariamente la musculatura del suelo pélvico para cerrar la uretra. En la incontinencia por urgencia se trata de inhibir en cambio voluntariamente las contracciones del músculo detrusor, utilizando la reducción vesical y estrategias para el control de la urgencia. El tratamiento farmacológico lo vamos a ver primero en la incontinencia de esfuerzo. Aquí tenemos a los agentes estimuladores alfa-adrenérgicos, que provocan un incremento de la resistencia uretral por contracción de la musculatura lisa en el tracto de salida. Tenemos a la epinefrina en dosis de 25 a 50 miligramos de 2 a 4 veces al día. La norefedrina de 50 a 100 miligramos de 2 a 3 veces al día. También los antagonistas beta-adrenérgicos como el propanolol de 10 miligramos 2 veces al día. Además están los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y por último los estrógenos. Estos en la actualidad solo tienen utilidad en casos de vaginitis atrófica, ya que se ha comprobado no solo que no son útiles, sino que pueden empeorar la incontinencia. Mientras que el tratamiento farmacológico en la vejiga hiperactiva tenemos a la oxibutina. La dosis vía oral va de 2.5 a 5 miligramos de 2 a 3 veces al día. También está la tolterodina. Su dosis es de 2 miligramos 2 veces al día. Y por último está la solifenacina. La dosis es de 5 miligramos en una sola toma al día. Ahora continuamos con el tratamiento quirúrgico en la incontinencia de esfuerzo. Se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas para la incontinencia de esfuerzo, no existiendo una técnica capaz de resolver todos los casos, no habiendo consenso de cuál técnica quirúrgica sea la ideal. Entre estas tenemos la colposuspensión de Burcho, considerada durante muchos años el gold estándar de la cirugía de la incontinencia de esfuerzo.
Por vía abdominal se suspende la pared vaginal en el ligamento de Cooper, como observamos en las gráficas, con sutura no reabsorbible, restableciendo la posición normal del cuello de la vejiga y corrigiendo la mayoría de cistoceles asociados. Al igual que el procedimiento anterior, la evaluación a corto y mediano plazo es buena, pero la supera a largo plazo. La complicación es la aparición de una inestabilidad vesical nueva. Otra técnica quirúrgica es el cabestrillo de Sling. Los slings son un método sencillo, con poca morbilidad y corta estancia hospitalaria que consiste en tiras suburetrales, que logran un incremento de la resistencia uretral creando un soporte posterior o efecto hamaca, que se usan para todo tipo de incontinencia de esfuerzo. Y dentro del tratamiento quirúrgico en la incontinencia de urgencia tenemos la cistoplastia de ampliación. Es una técnica invasiva que utiliza intestino delgado, especialmente del ilion terminal, destubulizado para interponerlo en la vejiga. Sus objetivos son aumentar la capacidad y la acomodación y evitar el daño en el tracto urinario superior. Sus posibles complicaciones son las alteraciones metabólicas y la retención urinaria. Hay que tener en cuenta la necesidad de autocateterismo intermitentes y la producción de moco intestinal. Continuamos nuestra presentación con la vejiga neurógena. Se denomina así a la disfunción miccional cuyo origen está en el sistema nervioso, excluyendo la disfunción psicógena que afecta a la vejiga, al sistema esfinteriano o en ocasiones a ambos. La etiología de la vejiga neurógena desde el punto de vista etiológico podemos clasificarla en congénita, adquirida y iatrogénea. Las congénitas pueden ser por una espina bífida quística, anestesia total o parcial del sacro, espina bífida oculta y malformaciones arteriovenosas de la médula. Dentro de la adquirida por traumatismos, infecciones, inflamaciones, accidente cerebrovascular y tumores. Y iatrógenas por laminectomía y también puede ser por histerectomías totales. En la clasificación existen múltiples sistemas de clasificación basados en distintos criterios. El primero, neurológicos, de acuerdo al tipo y localización de la lesión. En segundo lugar tenemos neurourológicos, en base a los datos aportados por los estudios urodinámicos, objetivando el efecto de la lesión neurológica sobre la función del aparato urinario inferior. También tenemos a los funcionales, a los clínicos, dentro de estos vamos a observar signos y síntomas, a los urológicos, aquí vemos el tipo y localización del trastorno sobre el aparato urinario inferior. Y por último tenemos una clasificación de acuerdo a la urodinamia. El diagnóstico se debe seguir la sistemática del diagnóstico con anamnesis, exploración física, analítica general de sangre y orina, bacteriología, radiología e imprescindiblemente estudio urodinámico para definir exactamente el tipo de disfunción, valorando conjuntamente el detrusor, uretra y sensibilidad. Entonces, dentro del detrusor vamos a catalogarlo como normal, hiperactivo, dentro de este inestable o hiporrefléxico, y por último el hipoactivo, que puede ser no contráctil o arrefléxico, mientras que en la uretra puede estar esta normal, ser hiperactiva, sincrónica con el detrusor o asincrónica con el detrusor por mala relajación del cuello o disinergia del esfínter, y por último hipoactiva o incompetente. Los objetivos del tratamiento para la vejiga neurógena incluyen preservar el aparato urinario superior, controlar las infecciones y lograr una situación miccional dentro de la normalidad. Iniciamos con el tratamiento conservador. El primero es para facilitar el almacenamiento vesical. Aquí utilizamos fármacos que inhiben la contracción vesical, que son los anticolinérgicos. También podemos utilizar una rehabilitación, electroestimulación y el biofeedback. El segundo es el tratamiento mínimamente invasivo, en el que utilizamos capsaicina. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico. Este nos ayuda a disminuir la presión intravesical y aumentar la capacidad.
Aquí podemos utilizar la miomectomía del detrusor. El segundo es para incrementar la competencia esfinteriana. Podemos utilizar cabestrillos o técnicas de suspensión cérvico-ureteral y también inyección de sustancia. Y por último tenemos para facilitar el vaciamiento vesical, que podemos utilizar la esfinterotomía transuretral. Para finalizar nuestra presentación trataremos acerca de la incontinencia en el anciano. La prevalencia en el anciano de la incontinencia varía según los diferentes estudios entre el 8% y el 34%, llegando al 84% en los pacientes institucionalizados en centros de asistencia crónica. Este hecho es explicable por la pluripatología y la utilización de la polifarmacia, presentando repercusiones médicas, afectivas, sociales y económicas. Se puede diferenciar dos tipos de incontinencia: la incontinencia transitoria y la incontinencia urinaria establecida. En la incontinencia transitoria generalmente hay la pérdida de la continencia por un proceso agudo médico o iatrogénico, estando entre las causas estado confusional agudo, que puede ser delirio, infección urinaria sintomática, uretritis o vaginitis atrófica, impactación fecal, alteraciones metabólicas, inmovilidad y alteraciones psicológicas. En la incontinencia urinaria establecida, persistente o crónica, diferenciamos dos grupos etiopatogénicos. El primero, causas no relacionadas con las vías urinarias, que puede ser un deterioro cognitivo severo, alteraciones psicológicas y falta de cuidadores. Y la segunda, que son las causas de las vías urinarias bajas, que puede ser una hiperactividad del detrusor, incontinencia urinaria de esfuerzo y también la incontinencia por rebosamiento. Con esto finalizamos nuestra presentación de incontinencia urinaria.